¿Listo? Segundo video. La idea, o bis, la idea es ligar el corazón de esta generación con el corazón de los padres. Y el corazón de los padres tiene que ver con Abraham, Isaac y Jacob. Tiene que ver con aquel. Por eso es que la palabra dice, ¿sí?, que el espíritu, el ruaj de Elías, viene ¿para qué? Para traer el corazón de los padres hacia los hijos. Y el corazón de los hijos a la prudencia. Como lo que explicábamos en la semana en el grupo. A la prudencia. ¿Para qué? Para que podamos entender y estar preparados para cuando nos toque el momento en que Mashiach venga. Por eso que las prudentes, aquellas 10 vírgenes, solamente las 5 que eran prudentes, tiene que ver con que tenían el corazón dispuesto y conforme al corazón de los padres. Estaban preparadas. Entonces vino alguien, dijo, ahí viene el esposo, salieron a recibirle. Salieron a recibirle. Porque estaban preparadas. Ese es el propósito de Torah. Preparar a esta generación, a estos que están acá, a estos chicos que están acá, a estos chicos que son la generación de atrás, ¿sí?, prepararlos para lo que viene. Porque sin preparación ellos no entrarían. Ah, pero mi papá estudia y yo estoy ahí. Sin preparación no entras. Porque después de los 12, 13 años, ¿sí?, el niño ya no es niño, ya entra en tiempo de adolescencia y es totalmente despierto para poder entender ciertos criterios y prepararse él mismo para lo que viene. ¿Me entienden? Por esa razón nos preparamos. Por esa razón es necesario preparar a esta generación. Por esa razón el Señor nos permitió un tiempo de COVID. Por esa razón el Eterno permitió este tiempo. Para que la Torah venga a nuestras vidas. Para que la Torah venga a la vida de muchos, mejor dicho. A la vida de muchos. Y se puedan preparar para lo que viene. Ligar la mente de los jóvenes con la mente de Mashiach. Esa es la función. Ligar la mente de los jóvenes con la mente de Mashiach. Ligarlos a la mente de Mashiach. ¿Quién es su nombre? ¿Cuál es el nombre de Mashiach? Yeshua. Yeshua es su nombre. Pues debemos llevar a cabo la transición de esta tierra al reino venidero. Pero sin habernos ligado a la mente de Mashiach es imposible. Porque cuando Él venga, dice la palabra, en Juan, dice que Él vendrá a buscar de Él en nosotros. Y si Él se reconoce a Él en nosotros, a sí mismo nosotros, entonces, solo entonces seremos arrebatados. Solo entonces seremos rescatados y llevados realmente. En el primer proceso, ¿no? En el primer proceso de transición. Porque después de otro proceso, aquellos que pasan tribulación irán tribulación y después realmente y siempre y cuando hayan estado firmes en lo que han creído, a pesar de haber transcurrido ese tiempo acá en la tierra, entonces aquellos serán también llevados, serán levantados, pero solo después del tiempo. Por eso mismo que hay una tribulación mucho más tremenda para aquellos que creen pero que no se prepararon. No que no han creído, sino que creen pero no se prepararon. Por eso es que la preparación es necesaria. Cuando hablamos de profecías encriptadas, esto es una profecía encriptada. Entender qué es lo que está haciendo Moshe antes con el pueblo, antes de llevarlo a la tierra de la bendición. Preparación. Pero ¿qué es eso del tema? ¿Qué es eso de las piedras? ¿Qué es lo que está pasando ahí? La palabra, o sea, ¿qué es lo que habla la palabra con referente a las piedras? Dice. ¿Sí? Bueno, ¿qué dice en Pedro? No, perdón. Porque tiene que ver lo que hablamos en Deuteronomio 26 con lo que dice en el libro de Pedro. ¿Qué dice el libro de Pedro? ¿En dónde está? Pedro, capítulo 2, versículo... ¿Primera o segunda de Pedro? Primera de Pedro. Bien. Capítulo 2, versículo, a partir del versículo 4. Bien. ¿Qué dice? Acercándoos a él, piedra viva,
desechada ciertamente por los hombres, mas para Elohim escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Elohim por medio de Yeshua HaMashiach. Eso es algo tremendo. Si ustedes pueden hacer la conexión de eso a lo que leímos en Deuteronomio 26, en donde dice, tomen una piedra cada uno y escriban las leyes, ¿pueden hacer la conexión? Si pueden hacer la conexión, entonces predíquenme. Háganmelo entender entonces. ¿Por qué? Porque Pedro dice, vosotros también como piedras vivas. Vosotros también como piedras vivas, dice. ¿Sí? ¿Qué más dice? Vuelve a leerlo. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Elohim escogida y preciosa. Es algo tremendo. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Elohim por medio de Yeshua HaMashiach. Primero, vosotros como piedras vivas, edificados, ¿sí? Edificados. Cuando dice como piedras vivas, edificados, es que nosotros mismos, el Señor nos ve como piedras, cada uno como una piedra, vivas, en la cual cada piedra, cada uno de nosotros edifica, tiene una parte del templo espiritual. Edificaos como piedras vivas, porque somos el cuerpo de Mashiach. Pero dice también, anteriormente dice, ustedes, ¿sí? Habiendo sido desechados, ¿sí? ¿Desechados por quiénes? Por los hombres. Por los hombres, claramente. ¿Qué hizo Moshe? En aquel momento lo hemos leído al principio. Moshe dice, cada uno de ustedes agarra una piedra. Dice, y van a escribir en ella la ley. Van a escribir la ley, la Torah. Hubo un promedio aproximado, de 70 no me acuerdo cuántas, pero no les quiero mentir, pero algo de 70,000 y pico de piedras que fueron tomadas y cada uno escribió la ley en las piedras en aquel momento. ¿Para qué? ¿Para qué? Dijo, las van a tomar y las van a pasar al otro lado del Jordán. Eso fue profético. Eso fue profético. Fue profético. Porque las pasaron al otro lado del Jordán. ¿Para qué las pasaron al otro lado del Jordán? ¿Para qué pasaron las piedras al otro lado del Jordán? Primeramente para edificar un altar y para que todo aquel que pase por ese lugar entienda de que el reino del Eterno iba a ser edificado de esa manera. Y para que entiendan, y para que todos los que pasen ahí y vean eso, entiendan, ¿sí? Y estén claramente, y puedan leer claramente legible la Torah. Porque dice específicamente, ¿sí? Que ese momento fue muy importante en ese momento para poder establecer algo conforme a lo que el Eterno determinó. ¿Por qué? Porque desde ese momento en adelante, ellos fueron considerados como pueblo del Eterno. Fueron rectificados, mejor dicho, 40 años después de la salida de Egipto. 40 años después. Edificaron un altar y dijo, ahora, ¿por qué? Porque ellos iban a entender, para que entiendan realmente de que ese era el momento en que el Señor los constituía sobre la tierra de la bendición. Ahora, asimismo, espiritualmente hablando, ¿sí? Fuimos llevados nosotros, como piedras vivas, fuimos llevados desde un punto al otro y esparcidas sobre este mundo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la palabra del Eterno permanezca viva en este mundo. Aquellos hombres que la desechen no tengan después motivo alguno para decir, a mí nadie me dijo. Por eso es que el apóstol Pedro dice lo siguiente. Dice, ustedes que fueron desechados por los hombres, ¿sí? Edificaos como piedras vivas realmente. ¿Por qué dice eso? Lo dice con el criterio, ¿sí? De volvernos a unir, y tiene que ver, y está enlazado, ¿sí? Está enlazado con el despertar en este tiempo,
para poder juntarnos y establecernos. ¿Por qué? Porque seremos transicionados de esta tierra a la tierra de nuestra bendición. Y así mismo entraremos. Como aquel momento entraron, cada uno de ellos entró con una piedra a la tierra de la bendición. Nosotros entraremos como piedras vivas a la tierra de nuestra bendición. Por eso mismo, específicamente, está alineado este pasaje, tanto con el pasaje de Pedro con el pasaje que leímos en Deuteronomio 26. Y tiene que ver con el hecho de la rectificación. Tiene que ver con el hecho de rectificar el llamado por el cual estamos en esta tierra, por el cual estamos aquí en este mundo. Fíjense en esto. La palabra amén tiene la misma fuerza. La misma fuerza, ¿qué? El mismo impacto que cuando firmamos un documento. Que cuando firmamos un documento importante delante de un juez. ¿Sí? Por eso la palabra amén es la firma del alma delante del juez, delante de Elohim. Cuando Moshe los llama y dice, esto es lo que van a hacer, todo el pueblo en aquel momento dijo amén. Ese amén fue la firma del contrato espiritual. La firma del contrato espiritual delante del Eterno. Y ahí fueron rectificados como pueblo de Elohim. Y fueron pasados a la tierra de la bendición. Porque una cosa es ser llamado al pueblo de Elohim, pero otra cosa es entrar como pueblo a la tierra de la bendición, al cual pertenece ese pueblo, que es diferente. El pueblo pertenece a esa tierra. Sí, por eso empezamos diciendo, no es lo mismo la situación de un pueblo sin tierra que la situación de un pueblo con la tierra que le pertenece. No es lo mismo. Por eso mismo, cuando el Señor te llama, cuando nos llama para rectificarnos y para prepararnos, el amén de nuestra vida en este momento nos rectifica, ¿sí? Y nos establece como pueblo del Eterno para entrar a la tierra de la bendición. Porque entendamos algo, mucha gente murió antes de entrar a la tierra de la bendición. Mucha gente murió antes de cruzar el Jordán. ¿Por qué? Duro de servir, duro de corazón. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Quiénes fueron los que se levantaron para pasar al otro lado? Las nuevas generaciones. ¿Quiénes son los que se levantan para pasar al otro lado en este momento? Las nuevas generaciones. Aquel que es duro de servir y no puede entender esto, no podrá pasar al otro lado. Se quedará en este tiempo. Por eso es que muchos murieron. Por eso es que pastores y líderes mueren hoy en día. Por eso es que muchos están muriendo. Ojo, no estamos hablando cosas totalmente incorrectas. Estamos hablando cosas correctas. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Adonai no hacía la muerte de un justo, y mucho menos la muerte de un injusto, y mucho menos la muerte de un justo. Porque Él prefiere la vida, no la muerte. Él quiere que vivas, no que mueras. Que entiendas cómo debes acceder, cómo debes manifestarte, cómo debes prepararte para entrar a la tierra de la bendición. No que mueras. Por eso mismo debemos entender que el tiempo que nos tocó es el mejor tiempo de la historia. No es que los demás sean malos, no, siempre fueron buenos tiempos, cada cual tuvo su tiempo. Pero este tiempo es el que nos toca para poder entrar. Es el que nos toca a nosotros, ¿sí? Prepararnos para entrar a la tierra. Y esto tiene que ver con la fuerza del alma, con la fuerza que el Eterno requirió en nuestro ser interior para nacer en el tiempo en el cual vendrá Mashiach. Porque nadie puede acceder a aquel tiempo, vuelvo a repetir, nadie puede acceder y entrar sin una preparación previa. Entonces debemos entender que lo que está pasando no es poca cosa. Esto debe romper las realidades. Esto debe quebrar las mentes, los dogmas mentales. Debe romper los principios religiosos en la vida de cada persona. Y entender que lo que el Señor nos ha llamado a hacer tiene un impacto tremendo en esta sociedad. Y en el último tiempo de esta sociedad. En esta era.
Y ese impacto hará temblar la tierra. Hará temblar la tierra de una manera sobrenatural. ¿Sobre qué base? ¿Sobre qué fundamento vamos a decir amén? ¿Sobre qué fundamento, cuando el Señor nos llama a prepararnos, decimos amén? ¿Sobre qué fundamento firmamos? ¿Sobre qué fundamento? ¿Sobre qué fundamento el Mashiach Yeshua es el amén? La Torah. Por eso mismo, claro, sí. ¿Y qué dice la palabra con referente al amén? ¿Quién es el amén? Él es el amén, dice. Yeshua es el amén. Mashiach es el amén. Es el principio y el fin. Él es el amén, dice el nuevo pacto. Él es el amén. Entonces, a través de aceptar a Yeshua, nosotros rectificamos el amén con nuestro Padre. Rectificamos el amén, porque Él es el amén. Él es el amén, dice la palabra. Y debemos entender que tiene, obviamente, una importancia muy, pero muy tremenda el hecho de prepararnos para entrar juntamente con Él al reino de la bendición. Entrar al reino de la bendición requiere preparación. Y no es para débiles. No es para débiles. Por eso que los débiles se quedan y no entran. ¿Y quién es el débil? El débil es aquel específicamente, sí. El débil es aquel que no aguanta. El débil es aquel que no aguanta una clase y que se va para afuera. Ese es el débil. El tibio. Es el tibio, el débil. Si es tibio, es débil. ¿Sí? El que no aguanta, el que le pica. Cuando la palabra del Eterno viene específicamente y ahí no se aguanta. Pues toda la Torá y sus pactos nos llevan al lugar de Mashiach. Toda la Torá nos va a llevar al lugar de Mashiach. ¿Quién dijo Mashiach? Vamos a repetir. Si no siguen a Moshe, a donde yo voy no podrán seguir, no podrán entrar. Pues él dijo, guarden toda la Torá. Sigan a Moshe, significa sigan la Torá. Entiendan cómo lo hizo Moshe, porque de esa manera lo va a hacer el Padre con ustedes. Y si ustedes no tienen Torá, a donde yo voy, ustedes no podrán entrar. Tan claro como eso. Fue tan claro como eso. Y siempre lo repetimos, esto está escrito en los evangelios, ¿no? Está escrito en las Besadot. ¿Qué significa amén? La palabra amén. La palabra amén significa, está escrita con 3 letras. Aleph, Mem y Nun Sofit, que son 3 letras hebreas. Pero la Aleph tiene que ver con Adonai. Está ligado a Adonai. La Mem está ligada a Melech, al rey. Y la Nun Sofit está ligado a confiable y a verdadero. Cuando vemos el amén, la base, el fundamento, como hablamos, ¿sí? ¿Sobre qué base, sobre qué fundamento vamos a decir amén? El fundamento es Elohim, es Adonai, aquel que nos entregó la Torá. Por eso dice amén, Aleph, o sea, amén significa Adonai, aquel que es el rey y que es confiable y es verdadero. Y la palabra dice, Yeshua es el amén. Ese Adonai, ese Yeshua, que es también Adonai, ¿sí? es el rey por excelencia y es confiable y es verdadero. Por eso dice la palabra, Él es el amén. Cuando hablamos de amén, cuando decimos amén, amén parecería ser como una palabra muy, amén, amén, amén. No es una palabra normal, no es una palabra común. Cuando entramos en el entendimiento de las letras hebreas y podemos entender correctamente lo que dice la palabra, entonces podemos asimilar que amén no significa decir amén a cualquier cosa. Porque decir amén significa, obviamente, esto está fundamentado sobre Adonai. Adonai, aquel que es el rey y que es confiable y que es verdadero. Decir amén no es poca cosa, es decir, que así sea, que sea establecido conforme a como está en los cielos, también sea en la tierra. Así que no se puede decir amén a cualquier cosa y tampoco podemos decir amén porque queramos. Porque no sea cosa que alguien venga y diga cualquier cosa y diga amén, diga uno, como se dice generalmente en muchos lados, ¿sí? Y estamos realmente diciendo aquel que es confiable, aquel que es verdadero. Ese mismo es el que sustenta todas estas cosas. Hay veces que no. Hay veces que decimos amén por cosas incorrectas. Y en la religión esto pasa muchas veces. No podemos decir amén porque Adonai, ¿sí? El Melech, el rey,
no sustenta no sustenta un principio mentiroso, un principio que es errado. Entonces no siempre se puede decir amén a ciertas cuestiones. La Torá es la constitución del reino. La Torá es la constitución del reino, ¿sí? Y es nuestra razón de ser. Eso es lo que debemos entender. La Torá es la constitución del reino y es nuestra razón de ser. Sin Torá no hay ciudadanía. Sin Torá no hay pactos. No hay pactos. Si no tenemos Torá, no tenemos identidad. Si no tenemos Torá, no tenemos recursos. Esto lo dice claramente la Escritura. Pues la Torá es la constitución del reino. Y fue dado al pie del monte Sinaí después de habérselo sacado de Egipto y haberlo llevado al desierto, al pueblo de Israel. Pero después, 40 años después, Moshe rectifica este pacto. ¿Es necesario que el pacto sea rectificado? Claro que sí. Vuelvo a preguntar, ¿por qué? Porque esto tiene que ver con las generaciones venideras, con las generaciones que están detrás nuestras y las que van a entrar al diseño. ¿Es necesario que sea rectificado? Sí. ¿Es necesario decir amén? Claro que sí, pero con entendimiento. Ya no puede haber desentendimiento de la palabra del amén. Porque decir amén, vuelvo a repetir, es la firma del contrato de tu alma. Es la firma de tu alma. Es lo que tú firmas espiritualmente. Y es lo que el Eterno requiere para tratar contigo. Cuando decimos amén no es poca cosa. Cuando el Señor te llama a decir amén no es poca cosa. Yo estoy diciendo amén. Y estoy diciendo aquel que es el rey, ¿sí? Es confiable y verdadero. Este me va a sustentar. Es como que estoy poniendo toda mi confianza en él. Pero resulta ser que después, específicamente, me echo para atrás. No es poca cosa. Porque te va a reclamar lo que firmaste. Y el Eterno reclama lo que firmaste. 40 años después, el Señor, antes de pasar el Jordán, ¿sí? Antes de pasar el Jordán, llama al pueblo y le dice, a través de Moshe, vamos a rectificar el pueblo. Vamos a rectificar la palabra, la Torá. ¿Están de acuerdo? Porque van a pasar al otro lado, ¿eh? ¿Están de acuerdo en todo lo que pasamos estos 40 años? Porque miren que esto es lo que va a pasar. Y después de esa palabra, ahí en Deuteronomio 26, están escritas después las maldiciones y las bendiciones, que ahora vamos a leer. No las bendiciones, vamos a leer ciertas cuestiones. Pero dice específicamente, ¿están de acuerdo? ¿Por qué? Porque es lo que va a pasar. Mire, esto es lo que va a pasar. Cuando yo los pase al otro lado, sí, la tierra de la bendición a la cual ustedes son llevados, sí, ustedes no pueden hacer ciertas cuestiones. Y ahora vamos a hablar bien de esas cuestiones. ¿Cómo fue el tema? Moshe hizo lo siguiente. Llevó al pueblo, agarró 6 tribus, las puso en el monte Ebal. 6 tribus las puso en el monte Gerizim. Y los levitas estaban debajo, los sacerdotes, en el medio. Y mientras que los levitas declaraban la Torá una vez más, unísonos, como cantándola, recitándola, los que estaban, las 6 tribus que estaban en un monte y la otra tribu que estaba en otro monte, estaban escuchando la palabra, la Torá del Eterno. Estaban recibiendo la palabra de Adonai. Estaban recibiendo la Torá por excelencia. Y eso es lo que está pasando en este tiempo. Pero ahora vamos a caminar un poquito más avanzado para que puedan entender. Porque hoy en día, en la actualidad, estamos parados en esos montes, pero no lo entendemos. Por eso mismo dije, esta clase nos va a llevar a un entendimiento mucho mayor. ¿A qué entendimiento mayor? ¿A qué entendimiento? Al entendimiento de saber sobre qué monte estamos parados. Si estamos parados en el monte Ebal o estamos parados en el monte Gerizim. Y en medio de eso, el Eterno trayendo la Torá para rectificar el pacto sobre nosotros o para hacer teshuvá, arrepentimiento. Eso fue lo que pasó en aquel momento. Eso fue lo que pasó en aquel momento. Sin Torá no hay ciudadanía, dijimos, ¿sí? Y no nos está permitido discutir ni cuestionar la Sagrada Torá. No podemos cuestionar nada de lo que está escrito. Lo que es, y así se debe quedar. Por eso mismo es necesario entender estos procesos. Sin Torá somos iguales
¿a qué? A cualquiera otra nación de la tierra. Sin Torah éramos una nación más de la tierra. Sin Torah éramos alguien más en la tierra. Y lo que todavía no entró en la mente de muchos. Sin Torah éramos iguales a cualquiera. Con Torah, con la Torah, no somos iguales a cualquiera. Con Torah en nosotros, ¿sí? Con la Torah en nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No somos cualquier cosa. Y no se puede cuestionar eso. Sin Torah, yo no puedo. No puedo. Sin Torah, yo no puedo pretender estar delante del Eterno. Con la Torah, sí. Porque es la constitución del reino donde Él es el rey. Vuelvo a repetir. Sin Torah somos como cualquier pueblo. Pero con la Torah no somos cualquier cosa. Por eso mismo el Eterno en este tiempo rectifica la Torah en medio de nosotros, para que podamos entender y llegar al entendimiento, al cumplimiento, al entendimiento de que no somos cualquier cosa. Si no, no estaríamos hoy aquí en una clase como esta. Si no, no estaría el Eterno hablándonos claramente una y otra vez. Rectifíquense. No estarías aquí, porque hace un par de años atrás no estabas en este tiempo, no estabas en este proceso. No estábamos delante del Creador. Hace un par de años atrás no estábamos. Era diferente tu vida. Hoy estamos siendo adoctrinados por la palabra del Eterno, por la Torah. Estamos siendo capacitados, instruidos, rectificados. Estamos siendo purificados por la palabra del Eterno. ¿Por qué? Porque somos valiosos. Porque fuimos llamados a ser pueblo escogido del Eterno. Y no podemos ser menos. No podemos ser menos. Así que sáquense de la cabeza de que somos iguales a cualquiera. Y esto no tiene que ver con una superioridad, ¿no? Esto tiene que ver con una humildad. Cuanto más sabes, cuanto más arriba está, más humilde debe ser. Cuanto más exaltado te pone el Eterno, te exalta, más humilde uno debe ser. Porque ese es el propósito de Torah. Entender que no eres cualquier cosa. Entender que somos mucho más que aquellos que no aceptan Torah. Pero que tenemos que estar por debajo de ellos, en el perfil bajo, para levantarlos. Al lado de ellos, para sostenerlos, ¿sí? En el momento que lo requieran. Hasta que el Señor venga a buscarnos. Hasta ese momento uno debe estar con el perfil bajo. Pero entendiendo que somos pueblo adquirido, nación santa, ¿sí? Nación santa, escogidos por el Eterno para anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso mismo es necesario avanzar. Vuelvo a repetir, este es un tiempo de preparación. Y la preparación es por lo que se viene después de este proceso. Porque nadie puede tomar la bendición del Eterno o entrar a la tierra de la bendición sin antes ser preparados. Sin antes ser obviamente limpiados. Y este es el proceso que estamos viviendo en este caminar. ¿Cuál es el propósito del milenio? ¿Cuál es el propósito del milenio? El propósito del milenio es enseñar Torah a las naciones. Escrito está en los profetas. ¿Qué dicen los profetas? Los libros proféticos, ya los hemos estudiado. Dice que cuando entren las naciones, porque van a entrar naciones al milenio, sí, pero van a estar en otras posiciones, serán instruidos por maestros de Torah, porque el propósito del milenio es enseñar Torah a tal punto de que sean maestros por excelencia, a la altura de Mashiach. A la altura de Mashiach. Porque es necesario esa enseñanza, esa instrucción. ¿Para qué? Para elevarnos, ¿sí? Al grado de la creación del hombre que el Eterno
O sea, creó en el primer momento de toda su creación. Y que aquel hombre en algún día transgredió y cayó tan bajo como pudo. Y no se pudo frenar, porque aún así hoy en día la creación sigue cayendo bajo. Sigue cayendo más abajo. Sigue cayendo y cayendo y cayendo y no se puede levantar. Si no hay Torah en su vida, no van a poder levantarse nunca. Porque la Torah te muestra la realidad de los hechos, de lo que sos, de lo que eres, de lo que el Eterno requiere sobre tu vida. De por qué la Torah te muestra la realidad de por qué fuiste creado y estás en este lugar. Estás en esta tierra y estás en este orden, en esta atmósfera, en este tiempo, en esta era. Y hay que entender que hay muchísimos que te esconden la realidad de las cosas. Y eso sabemos. No quiero que nadie se sienta afectado. Por eso mismo no voy a hablar mal. Pero hay muchos, ¿sí?, que ocultan, cientos de miles, millones, ocultan la realidad a través de la teología del reemplazo. Por eso mismo hay que entender que estar en el conocimiento, estar en estos tiempos y que te esté llegando la Torá, a tu vida, es porque el Eterno está rectificando tu error. Te está rectificando. Quiere que te rectifiques porque te está preparando para entrar al diseño de la bendición. Y eso es algo muy importante para poder entender. Porque después de que pasemos este proceso, ¿sí?, uno no puede decir, al fin y al cabo la bendición no llega. Al fin y al cabo la bendición no llega. El Eterno va a decir, no digas que no llega, porque te preparé 40 días, te preparé todo un año para llegar hasta este tiempo. Te estuve preparando en los últimos 40 días y en los 10 últimos días ajusté. Te metí dentro de una prensa y comencé a prensarte a través de la palabra. ¿Para qué? Para que estés preparado para recibir la bendición que viene. Sí, te rectificas del error que hay en tu vida. Eso es lo que debemos entender. Si la sal, vuelvo a repetir, si la sal pierde el sabor, ¿qué pasa? ¿Qué dijo Yeshua? Si la sal pierde el sabor, es echada afuera y que sea hollada por los hombres. La Torá es el sabor de la sal. Somos sal y somos luz. La Torá es la luz. ¿Qué dice la palabra con referente a la Torá? Dice, es luz. ¿Cómo es que dice? Vamos, ayúdenme. Yo no sé, pero quiero que hablen. Es lumbrera, es luz. Digo, ¿qué dice? ¿Cómo es la frase esa? Tu palabra es lámpara para mis pies y lumbrera a mi camino. Somos luz porque tenemos Torá, porque tenemos palabra. Sin Torá no hay luz. Somos sal porque tenemos palabra, porque tenemos Torá. Sin Torá no hay sal. Si tú no tienes Torá, serás echado afuera y hollado por los hombres de esta tierra. Pisoteado por los hombres de esta tierra, continuamente. Por eso es que la Torá te posiciona a un nivel de gobierno. Aunque no lo aparentes, pero te posiciona a un nivel de gobierno. Vuelvo a repetir, no somos iguales. Aquel que tiene Torá no es igual al que no la tiene. Porque el que tiene Torá, ¿sí?, tiene los pactos del Eterno. Y los pactos del Eterno te posicionan a niveles sobrenaturales. ¿Qué dice Efesios con relación a eso? Tenemos Elohim. ¿Por qué? Si tenemos Elohim tenemos pactos. Y si tenemos pactos tenemos ciudadanía. ¿A través de quién? De Mashiach, de Yeshua. Tengo ciudadanía, dice. Antes estabas sin Elohim, dice. Ahora estás con Elohim. Antes estabas sin pactos. Pero hoy en día estás con los pactos. Entraste a los pactos. Y eso de entrar a los pactos, todos los pactos están vigentes. Antes estabas, dice, sin ciudadanía. Pero ahora tienes ciudadanía. Es lo que hablamos siempre.
Eso es lo que dice Efesios capítulo 2. Cuando leemos realmente, correctamente, cómo se debe leer la Escritura. Sin ciudadanía, somos ciudadanos del reino de los cielos, establecido a través del pueblo de Israel. Porque si no habría, no estaría la rama natural, no podríamos ser injertados nunca. Por eso el decir Israel fue desechado es una mala, es hablar mal. Porque el apóstol Pablo dijo, Israel no fue desechada. Porque si estaría desechado Israel, nosotros estaríamos desechados. Entonces, decir que Israel no será tomada en cuenta y no serán levantados, rescatados, eso es tener un mal entendimiento de la palabra. Decir que nosotros somos la iglesia, eso es tener un mal entendimiento de la palabra. Nosotros somos injertados en el olivo verdadero que es Israel. Eso es lo correcto. Y si es rescatado Israel, somos rescatados nosotros. Si no, de lo contrario, no entramos. Eso es lo correcto. Eso es lo correcto. Porque fuimos injertados en el olivo verdadero que es Israel. Terrenal. Así lo dice el apóstol Pablo. Y eso es lo que debemos entender, ¿me entienden? Seguimos adelante. Deuteronomio 26, habíamos leído Deuteronomio 26, ¿sí? Escribirás la Torá sobre las piedras, ¿sí? Dice la palabra bien certificadas. En el hebreo dice, escribirás la Torá sobre las piedras, ¿sí? Vaer eter. Vaer eter. ¿Qué significa Vaer eter? Bien certificada, ¿sí? ¿Qué significa esto? Traducido, que sean capaces de traducirse al mundo entero. Cuando la Torá entra a mi vida, la Torá tiene que estar bien certificada. Cuando la palabra del Eterno viene a mi vida, no debe tener mentira alguna. No debe tener disolución. Por eso dice, hablen verdades entre ustedes, porque así mismo el mundo entero la debe conocer. No pueden hablar con religiosidad. No pueden hablar con principios incorrectos. Tiene que estar certificada. Tiene que estar certificada. ¿Por qué? Porque tiene que ser bien entendida la palabra. Si la palabra no es bien entendida, cuando nosotros predicamos o enseñamos y hay mentira en nosotros pagaremos el pacto. Nosotros pagaremos la sangre de aquellos que han escuchado palabras de nuestra boca y fueron mentiras. ¿Cómo estamos? 37 con... Bien, a las 40 exámenes. Por eso mismo tiene que ser legible, bien certificada. ¿Qué dice la palabra? Como cartas legibles. Ustedes son cartas leídas. Cuando dice cartas leídas, tiene que ver con el hecho de la verdad. El hecho de que encuentren en nosotros el fundamento claro, las herramientas para prosperar, para ser beneficiosos, las herramientas para prosperar, primeramente en lo espiritual. Porque lo material simplemente es causa de apego. Al estar bien en lo espiritual y en los valores de la Torá, entonces somos un imán para las bendiciones. Ese es el criterio. Por eso necesitamos entender, ¿sí?, que debe ser capaz de traducirse al mundo. Lo que yo tengo debe ser capaz de traducirse al mundo. Por eso mismo el Eterno hoy nos está certificando, nos está rectificando. Nos está alineando, preparando para lo que viene, porque lo que viene es algo sobrenatural, es impresionante. El movimiento que viene es impresionante, pero no tiene que ver con los movimientos que hubo sobre la tierra. Mejor, y para poder entenderlo, no tiene que ver con el avivamiento que hubo sobre la tierra. Tiene que ver con el avivamiento de la palabra. ¿Qué dice Zacarías? 10 vendrán y se colgarán del manto del judío, del varón judío, y dirán, queremos ir contigo, porque hemos visto a Adonai en ti. Como aquella mujer que se colgó del manto de aquel varón judío. Yeshua es su nombre. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo específicamente? Virtud salió de mí. Sentí que virtud salió de mí. ¿Qué es lo que tiene que salir de nosotros, de ustedes? Esa virtud. Eso tiene que salir de nosotros cuando vengan las personas, cuando se acerque alguien a tu vida y te toque diciendo, veo que el Eterno está en ti. Veo que tienes verdad en ti. Cuando sueltes la primera palabra,
tiene que salir con virtud, con sanidad para el alma de la persona que está buscando, sedienta, algún factor de cambio. Vamos al tercer video.